Muy buenas noches, es un gusto darles la bienvenida esta noche de jueves, cerrando la semana en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora a todos ustedes que se conectan, los invitamos de una vez a ser parte activa de esta discusión a través de todas nuestras plataformas digitales. En ese cambio constante que estamos teniendo como sociedad, los cambios socioeconómicos que se presentan en los hogares colombianos, hay particularidades, curiosidades que ha revelado hoy el DANE en su encuesta nacional de calidad de vida, y por eso nos acompaña esta hora Laura Rojas, nuestra compañera del equipo económico. Laura, bienvenida a Sala de Prensa. Gracias, María Camila, y como usted lo acaba de decir, vamos a discutir este tema tan importante que reveló el DANE en su encuesta de calidad de vida, que lo que tiene que revelar, o lo que reveló más bien esta encuesta, es cómo están constituidos los hogares en Colombia. Eso le quería preguntar, cuéntenos entonces así, las frases o particularidades principales de lo que ha cambiado en Colombia, entiendo, Laura, del 2019 al 2023. 2019 fue la última encuesta. No, cada año sale la encuesta anual, pero ¿qué pasa? Uno de los datos más reveladores es lo que pasa en los hogares, y que se ha venido en aumento. Hay más jefas del hogar. Mire, en 2019 el 38% de los hogares constituidos los estaba liderando una mujer. Ahora, en 2023 pasó a ser el 45%, y era lo que usted decía al principio, tiene que ver con estas dinámicas sociales que hay en Colombia. Nosotros esta mañana, cuando estábamos haciendo pues este informe para Mediodía, hablando con mujeres en la calle, muchas de ellas decían que lo que las impulsaba era salir adelante con sus hijos, porque desafortunadamente muchas veces pasa que no les funciona la vida en pareja. Pero Laura, las jefas del hogar o las mujeres asumiendo las riendas del hogar, ¿quiere decir que son solteras? Muchas veces pueden ser solteras, o pero que la el hombre está ahí, pero no es el que asume. También puede ser, mire, hay una cifra muy importante que es el 5,6%, no, 5,6 millones de hogares en Colombia los lidera una mujer sin tener pareja. Y eso tampoco tiene que ver que si tiene hijos o no, simplemente es la jefe del hogar. Puede ser, no sé, que tenga a cargo un sobrino, o que tenga a cargo, no sé, otro tipo. Su mascota, eres su mascota. Exactamente, exactamente. Entonces, igual esa cifra es alta, 5,6 millones de hogares los lidera una mujer y que no tiene pareja. Pero también está del otro lado las mujeres que igual tienen su pareja, pero lideran el hogar. Pero recordemos también que no siempre la pareja tiene que ser un hombre, también la pareja es una mujer. Claro. Porque, nuevamente, estas dinámicas sociales han venido cambiando. Entonces, muchas veces salen están dos parejas conformadas por mujer y mujer, y una de ellas pues lleva las riendas del hogar. O puede pasar así también, hombre, mujer, pero quien lleva las riendas es una mujer. Entonces este comportamiento claramente se ve reflejado en las cifras. Laura, ¿cuántos colombianos somos actualmente? Cerca de 52 millones de colombianos actualmente son los que estamos en Colombia. Lo reveló entonces el DANE en su más reciente encuesta, y para ampliar esta información y también analizar por qué estamos teniendo estos cambios como sociedad, nos acompaña hasta ahora en Sala de Prensa Carlos Charri, que es director del Doctorado de Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. Doctor Carlos, un gusto como siempre que nos acompañe aquí en Noticias Caracol. Ahora, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Nos parece apenas normal, nosotros somos conscientes de la berraquera de las mujeres en Colombia, de la mujer colombiana, pero ¿por qué será que el fenómeno va cada vez más en aumento? No solo con las mujeres que son cabeza de familia, sino con las mujeres que, teniendo pareja, asumen las riendas del hogar, Carlos. Bueno, son múltiples factores. Casi siempre solemos atribuir estos cambios a cuestiones de orden económico, y digamos en la coyuntura que nos ha tocado vivir, a la pandemia. Y sin lugar a dudas, este es un factor determinante, pero no es el único. Hay una serie de transformaciones de la intimidad, de la vida de pareja y del anhelo de configurar una pareja que se están transformando en Colombia y en América Latina. Digamos un poco al rezago de lo que ocurre en los países del primer mundo, estamos empezando a ver una serie de indicadores claves en este sentido. No solamente el hecho, como lo decía Laura hace un instante, de que cada vez vamos a ver más hogares compuestos por dos personas del mismo sexo, y en este caso mujeres, sino por el hecho de que también hay una especie de
hiperidealización del matrimonio que termina en una ruptura. Por eso muestra la encuesta que casi el 70% de los hogares donde la jefatura es el de una mujer, no hay cónyuge del sexo opuesto. Entonces, idealizamos mucho la vida en pareja, pero las condiciones tanto económicas como culturales no van aparejadas o en paralelo con ese ideal. Muchos, hemos visto también a partir de otros estudios que la tasa de matrimonios en Colombia ha venido bajando y por esa misma vía viene creciendo el número de separaciones. Entonces, esto es una tendencia del mundo moderno en el que cada vez más vemos individuos más individualizados, lo decimos en términos sociológicos, personas que están pensando más en su propia trayectoria personal y no tanto en hacer una vida de familia o de pareja. Por otra parte, creo también que hay cada vez mayor conciencia de parte de las mujeres de los mecanismos legales que las acompañan y el hecho de divorciarse ya no es visto como una especie de mito lejano, sino algo que se puede hacer y que se puede hacer de una manera pragmática. Además, pues también vemos cómo en Colombia viene creciendo también la violencia intrafamiliar cometida por el hombre hacia las mujeres y los niños. Todos estos factores entonces aumentan el deseo de la mujer, bien sea de separarse o de no conformar una unión marital tradicional tipo hombre-mujer. Profe, hay sobrecarga entonces en las mujeres, pues que de alguna u otra manera sacan adelante sus hijos, porque esto fue lo que nos retrataron cuando salimos a las calles, y que también tienen que sacar adelante otras tareas, por supuesto como trabajar, hacerse cargo de las tareas del hogar. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué consejos? Porque igual es una realidad, mire, las cifras lo dicen, el 45% de los hogares constituidos los lidera una mujer. Sí, yo creo que ese es otro de los factores que hay que considerar y es el hecho de que la mujer a lo largo del siglo pasado y lo que llevamos de masivamente se esté vinculando al mercado laboral, hace que de alguna manera ella tenga que asumir tantos roles de cuidadora, protectora en el hogar, pero al mismo tiempo de proveedora. Y en la medida en que esto crece, decrece esa figura masculina omnipresente, todopoderosa y proveedora. También hay un cambio en las masculinidades y hay muchos hombres que están diciendo, bueno, yo no me quiero arriesgar a tener una vida en pareja porque no tengo seguridad económica, por ejemplo. Pero evidentemente la mayoría de las actividades de la casa recaen sobre los hombros de las mujeres y esto aparejado a que también se están volviendo las proveedoras. Yo creo que lo más importante en este caso es lograr tener acuerdos claros al interior de los hogares, sean estos tradicionales o no, de las funciones que tienen que hacer cada uno de los miembros que componen esos hogares. O sea, quién se dedica a determinadas cosas, en qué horarios, para que no todas las acciones, tanto de cuidado como de proveer a la familia, recaigan sobre la mujer. Pero lamentablemente lo que vemos es todo lo contrario. Sigue cayendo la mayoría de las responsabilidades sobre las mujeres. Y hay un dato mucho más clave y es que las mujeres ganan menos que los hombres en Colombia y en América Latina. Y se podría decir que en buena parte del mundo. Entonces, estos datos nos deben servir específicamente para tener mayores medidas y políticas de protección a la mujer que trabaja en un país que además reina la informalidad. Sí, doctor Carlos, usted nos ha explicado aquí mucho, ya nos metimos, la encuesta tiene infinidad de temas, pero nos metimos de cabeza de la mujer. Y yo quería preguntarle más allá de la ruptura de los ideales que usted nos describe como la razón prácticamente principal de que la mujer asuma el rol principal en el hogar, la responsabilidad mayor. Cuando lo escucho también siento que de cierto modo lo que pasa es que lo que tiene que ver con el cuidado del hogar nunca ha estado a cargo o apersonado por el hombre. ¿Será que también son esas tendencias de la sociedad colombiana las que terminan en esto? ¿Por qué será que el hombre nunca siente que tiene que asumir el cuidado del hogar, no lo laboral, sino el cuidado? Porque seguimos digamos, en patrones de crianza demasiado machistas. Entonces, como que el hombre le corresponde la vida de la calle, la vida del trabajo, la vida social, y la mujer debe estar
protegiendo la vida al interior del hogar. Esos roles están cambiando y precisamente por no encontrar un relato paralelo entre hombres y mujeres, este viene siendo uno de los principales motivos por los cuales se está dando la separación, junto con los problemas económicos. El hecho de no encontrar patrones homogéneos o paralelos en términos de el cuidado del hogar, de los quehaceres del hogar. Entonces, por eso digo que también se está surtiendo una serie de transformaciones en las masculinidades. Ya ese hombre todo proveedor ya no existe o es muy difícil encontrarlo. Y a esto se suman muchos casos de violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica, que las mujeres ya no están, cada vez son más conscientes y no están prestas, no quieren seguir siendo objeto de ese tipo de violencias. Me llama la atención, María Camila, porque bueno, estamos hablando de estos cambios sociales, que las mujeres están liderando entonces parte de los hogares en Colombia, pero entonces si se separan, ¿qué están haciendo estos hombres? ¿Hacen parte de qué porcentaje de estos hogares unipersonales quizás? Sí, exactamente. En Colombia venimos viendo desde más de una década el tipo de hogar que más crece porcentualmente hablando, no en números totales, pero sí porcentuales, es el hogar unipersonal. Y digamos, cuando el matrimonio tradicional se rompe, por lo general es el hombre el que se va a vivir solo y la mujer se queda con los hijos o se va a vivir con el núcleo paterno, o sea, con sus padres o familiares más cercanos. Esa es una tendencia, pero la otra es que hay cada vez más personas, y esto coincide, personas con altos niveles educativos, con medianos y altos ingresos que deciden no formar un hogar tradicional o no tener pareja e irse a vivir solas. Doctor Carlos, bueno, pasemos a otro tema. ¿Qué más le llamó la atención sobre esta encuesta de calidad de vida del DANE, que nos llega en un momento, en el 2023, que fue un año difícil para la mayoría de colombianos, especialmente en las regiones, un año en el que los índices de violencia crecieron en muchas regiones y en el que la economía principalmente pues no terminó con ese porcentaje de crecimiento que esperábamos? Bueno, yo creo que uno de los principales indicadores de calidad de vida es el tener vivienda propia. Y vemos desde los históricos del 19 hasta el 23 que en la medida en que crece el número de personas o de hogares que viven en arriendo, decrece el número de personas que viven en vivienda propia. Y esto se apareja también con una serie de percepciones sobre pobreza que, si bien han disminuido, en Colombia siguen siendo muy altas. El 47% de los jefes de hogar en Colombia se consideran pobres. Así no sea técnicamente pobre. Entonces yo creo que estos indicadores muestran que la percepción de calidad de vida para el ciudadano de a pie no es la mejor todavía. También ha aumentado el porcentaje de personas que viven en arriendo. ¿Por qué pasa esto también? Y lo digo porque muchos expertos, incluso cuando hablamos de economía, dicen que es más sostenible vivir en arriendo. ¿Qué es lo que pasa? Sí, pero la percepción de las personas es que, digamos, tener casa propia te cambia la condición de vida. O sea, a nivel, digamos, de percepción, el hecho de ser propietario te da un estatus distinto del otro. Y efectivamente, como lo señala Laura, hay más personas viviendo en arriendo. La unidad político-administrativa en donde más se vive en arriendo es en Bogotá, con el 51% de los hogares. Y esto obedece a que desde la pandemia, o sea, claramente la pandemia fue como el momento de ruptura donde se venía creciendo en Colombia con porcentajes pequeños, pero crecía el número de personas o de hogares con vivienda propia. En la pandemia esto se trastocó. Vemos que, por ejemplo, los créditos de vivienda están supremamente caros. La estabilidad laboral es un factor determinante para la compra de vivienda en Colombia, y con la pandemia también se trastocó esto. En Colombia, más o menos antes de la pandemia, un 57-55% de las personas tenían trabajo formal, y hoy en día es al revés. Un 60% de las personas trabajan de manera informal, y al estar en la informalidad es más difícil acceder a vivienda propia. Sí, doctor Charri, ¿cómo está la calidad de vida de los colombianos? Uno escucha el nombre, uno lee el nombre de la encuesta
Y con todos estos resultados que usted nos menciona, uno queda preocupado. ¿Cómo está la calidad de vida de los colombianos? Pues yo creo que han mejorado cosas, por ejemplo, el acceso a Internet de los hogares, el uso del teléfono celular, la percepción de seguridad ha mejorado levemente, muy marginalmente, pero ha mejorado. Pero sin embargo, los indicadores estructurales como estos que les digo, el tener vivienda propia o el vivir en arriendo o el de calidad de vida general, global, la percepción de pobreza no han mejorado demasiado. Entonces yo creo que en términos generales no es que haya mejorado la situación sustancialmente, y podemos decir que estamos en un umbral en que fácilmente se puede caer, pueden empezar a decaer en los próximos años la situación. Para ser un poco positivos precisamente sobre estos indicadores de economía, pues venimos de años como la pandemia, luego 2023 un año difícil económicamente, pero este 2024, hay que decirlo, se ha mejorado en los primeros meses, por lo menos con la reducción de tasas de interés. Ya la economía no decreció, ha crecido poco, pero esto probablemente podría ayudar a cambiar esa encuesta de calidad de vida para años posteriores, que las cosas podrían empezar a ser más positivas. La tendencia. Bueno, si lo relacionamos, por ejemplo, con las encuestas que hacen centros de estudios como Inbamer Gallup o el Centro Nacional de Consultoría o Cifras y Conceptos, la gente, el 60, el 70% de los colombianos están pensando en que las cosas no van a mejorar en su vida. Entonces yo creo que tienen que haber indicadores muy fuertes para que esa percepción cambie. Ejemplo, que haya un repunte en términos de producción industrial, de empleabilidad, de escolaridad. Me preocupa mucho el tema de la escolaridad. En Colombia, en promedio, la mayoría de la gente tiene apenas 10 años de escolaridad. El acceso a la educación superior sigue siendo escaso, solamente menos del 30% de las personas en Colombia han accedido a la educación superior. Y son estos elementos, tanto el trabajo formal como la educación, los principales mecanismos de movilidad social ascendente en todos, digamos, los lugares del mundo. Donde hay educación y hay empleo, la gente sale adelante por sí misma. Doctor Carlos, una pregunta final. Usted lleva años precisamente estudiando esta encuesta de calidad de vida. ¿Cuál es un factor que nunca se ha tomado como una política de Estado, nunca se ha tomado alguna medida y siguen pasando los gobiernos y lo único que pasa con ese indicador que usted nos va a mencionar es que empeora? ¿En qué estamos verdaderamente graves en materia de calidad de vida? Bueno, estamos ahí perdiendo comunicación con el doctor Carlos Charri, director del doctorado de Estudios Sociales de la Universidad del Rosario. Muy interesante. Nos dice, esperemos qué pasa entonces años posteriores con esta encuesta de calidad de vida, que lo más importante es que esta que se reveló del año 2023 es que están aumentando los hogares donde las que son las jefas son las mujeres. Pero bueno, ya retomamos comunicación nuevamente con el doctor Carlos. Ahí ya lo escuchamos. Entonces, ¿cuál es ese factor que no se ha trabajado correctamente a nivel de sociedad en Colombia y que sigue siendo un indicador que siempre va en una tendencia negativa según esta encuesta? Yo creo que las condiciones de habitabilidad de los hogares en Colombia, tanto que se rige por las condiciones mismas del hogar como por el número de personas, sigue siendo deficitario. Es decir, y la percepción de las personas respecto de su hogar sigue siendo percibida de manera deficitaria. Tiene que haber de manera paralela a políticas de adquisición de vivienda, políticas de mejoramiento de las viviendas actuales. Pues ahí está entonces, Laura, los retos que tienen los gobiernos, sí, el gobierno nacional, pero también los gobiernos locales. Doctor Carlos, fue un gusto, como siempre, tenerlo aquí en Sala de Prensa y por supuesto lo estaremos molestando más adelante para que nos ayude a entender estas tendencias, estos cambios en la sociedad colombiana. Un placer ha sido estar en este espacio y espero vernos próximamente. Bueno, Laura, es de esta manera que llegamos al final de Sala de Prensa. Como usted lo decía, muy interesantes los resultados de esta encuesta. La mujer cada vez más toma las riendas del hogar en Colombia.
es más la gente que vive en arriendo, mejora el tema de conectividad a internet, pero son cada vez más los colombianos pesimistas frente al futuro de nuestro señora, país. que se sienten cada vez más pobres. Pero bueno, María Camila, muchas gracias por la invitación y espero acompañarla muchas más veces con estos temas tan importantes de economía. Claro que sí, quédense conectados porque ya viene Laura, que preparó un programa muy importante sobre economía en signo pesos, la economía al alcance de sus manos. Esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol. Feliz noche.